Bienvenida, doctora Pesqueira, doctora Muchas Norma gracias. Pesqueira. Doctora, buenos días. Gracias por la invitación. Pues yo quisiera un poco poner en contexto el tema, porque hay dos grandes elementos que eventualmente se mezclan. Uno es la nueva propuesta educativa y por otro lado la vinculan con el tema de los libros de texto y creo que tenemos que hacer una diferenciación. ¿Es así, doctora Pesqueira? Correcto. Estamos ante la implementación de un nuevo modelo educativo en su fase piloto y lo presentas muy bien. Tenemos diferentes elementos. Un elemento muy importante precisamente es este recurso que por más de 50 años hemos tenido, que son los libros de texto gratuitos, pero también está el plan y programas de estudio para los distintos niveles educativos y también tenemos una figura muy, muy importante que es la del docente. ¿Cómo va a implementar este nuevo modelo? ¿Cuál es el camino que habrá de seguir? Y en este recorrido, ¿quiénes habremos de acompañarlos? Porque tienen la gran responsabilidad de la atención con igualdad, equidad y calidad hacia el estudiantado. ¿Cuáles son, si tratamos de ponerlo así de manera muy puntual, los principales asuntos, las principales fibras que toca este programa piloto de educación, doctora? Hay el sentido que el propio artículo tercero constitucional está exigiendo para la Ujú. educación en México, que tiene que ver con brindar una educación de calidad, pero también cuidando principios como el de equidad, igualdad y generar ese ambiente en el cual el niño empiece a construir lo que va a ser Ujú. la ciudadanía responsable con un cuidado hacia su persona, hacia el ambiente en el cual se desenvuelve y también con una participación que se espera muy activa por parte de los futuros ciudadanos. Ese es el gran reto que se tiene en las escuelas, de formar a los futuros ciudadanos en un ambiente que deben de generar, donde haya ese respeto hacia la persona, en este caso hacia el propio Ujú. estudiante, hacia el niño, hacia el adolescente, hacia el joven, pero también en un ambiente más amplio que es el Ujú. de su comunidad escolar y en el contexto que tiene que ver con el territorio, es decir, con la comunidad en la cual está inserta la escuela. Esto está generando de alguna manera cierta polémica, sin embargo no es nuevo. A quienes nos formamos por allá a finales de los 70, principios de los 80, como docentes, era un cuidado muy especial que teníamos que brindar de respeto y de acción con la comunidad. Esto se retoma y se retoma fuertemente en un momento que es crucial Ujú. porque pues se vuelve de 2 años muy difíciles Exactamente. por la pandemia, 2 años que demandaron una atención diferente por parte de los docentes, de los directivos, y que al regresar esperemos que regresen todos. Esa es una obligación que tenemos los padres de familia, la comunidad en general. No solamente es un tema para la Secretaría de Educación, sino para toda la sociedad. Debemos de cuidar que todos vuelvan a las escuelas. Eso es muy, muy importante. Creo que es un asunto que se debe dar prioridad en este momento. Lo hicieron los directivos, los maestros, por todos los medios trataron de, pues, de rescatar a todos aquellos alumnos que por diversos motivos, principalmente de índole económico, de tener los recursos para poder estar en una educación a distancia, no lo pudieron hacer y otros que por necesidad, Ujú. por ejemplo, adolescentes, jóvenes, incluso niños. Tenemos casos de niños de quinto, sexto grado que tuvieron que ayudar en su casa para el sostenimiento en una época tan difícil. Los docentes hicieron acciones maravillosas, extraordinarias. Yo tengo de aquí de Sonora
la experiencia de haber interactuado con maestros de primaria, de secundaria, de preescolar y recabar acciones, documentarlas, que fueron maravillosas, de los esfuerzos que hicieron los maestros y muchos directores para llegar a las comunidades más necesitadas. Eso es prioridad. El regreso a clases debe de estar en esa sintonía de respeto, de cuidado hacia los estudiantes y de promover el regreso de todos. Eso es muy importante. A ver, en el ambiente hay críticas de mucho tipo, y hay algunas expresiones de personas que se documentan o se han documentado en el tema, y se critica mucho rechazar el tema de evaluaciones estandarizadas, como Planea, como PISA, como que se ha manifestado eh, dejar de lado eso. ¿Cómo saber en forma objetiva el grado de pérdida del nivel de aprendizaje o el nivel emocional que sufrieron los alumnos sin evaluaciones de estas características? Yo creo que este tipo de evaluaciones estandarizadas que ofrecen la posibilidad de ubicar el logro de los aprendizajes en los estudiantes son muy importantes, pero en este momento tenemos que volver nuestra vista y nuestra gran misión al rescate de los estudiantes que por algún motivo no estuvieron en la escuela. ¿Cómo podemos saber? Bueno, primero esa es el gran desafío, hacer que regresen todos a las escuelas y luego aplicar una evaluación diagnóstica formativa contextualizada. Esto es lo que se promueve desde Mejor Edu, que es la comisión donde tengo el honor de ser consejera, y que en estas reuniones que hemos realizado a lo largo, pues ya de casi 3 años, lo que hemos promovido los consejeros es precisamente eso. Necesitamos saber qué saben los niños y más que enfocarnos en la pérdida, porque hay pérdida en algunos asuntos, pero también ganancia en otros. Me decía recientemente una cardióloga que un residente a su cargo les pregunta a los niños, por ejemplo, 7 por 8, y que no le contestan. Y yo le sugería, quizá convenga preguntar de asuntos que los niños y que los adolescentes y jóvenes vivieron durante la pandemia. Seguramente si le preguntan por el COVID, sobre el virus, cómo se propagó, cómo tendrían que cuidarse, todo esto los niños lo manejan de una manera extraordinaria, incluso niños de preescolar sorprenden con las respuestas que dan y te dan una explicación muy a la altura de sus posibilidades cognitivas, pero que sí entendieron que estaba sucediendo algo terrible a la humanidad y que había que atender eso como prioridad. Entonces, sí. Perdón, nada más, Adelante, es un poco, estoy de acuerdo, ok, no vamos a hacer PISA y Planea, y habla el Consejo de Mejora Educativa de hacer una evaluación diagnóstica. Se está haciendo esa evaluación, se va a hacer, se está programando, lo saben los maestros, porque a lo mejor y lo que está pasando es que no se está divulgando esto, y se queda en la idea de que no tenemos elementos para determinar, como pasa con la temperatura, cuando sientes que estás caliente, te pones la mano en la frente y dices, pues yo creo que tengo calentura o temperatura, pero cuando te pones el termómetro te dice que tiene 37.8, entonces ya tienes la certeza. Este instrumento está a la disposición de los docentes, se va a aplicar. ¿Qué es lo que está pasando en esto? Yo creo que mencionas algo que es muy importante, que tiene que ver con la difusión de lo que se está haciendo y de los recursos con los que cuentan los maestros. El ciclo anterior se aplicó de manera voluntaria a todas las escuelas, a todos los docentes que quisieron participar en lo que fue la aplicación de un instrumento que te daba información acerca de lo que es el lenguaje, matemáticas, ciencias, mm, ciencias sociales también, y pues a quienes participaron, que sí fue una muestra amplia, eh, lo vieron como un instrumento muy valioso y en este ciclo escolar se va a aplicar
ya de una manera más amplia, más generalizada, y es mayor el número de escuelas, de colectivos docentes que desean participar. Este tipo de evaluación diagnóstica tiene la ventaja de poder conocer esto que necesitamos saber, cómo están nuestros estudiantes, cuál es el nivel que tienen en estas áreas que son tan importantes para poder, en función de eso, actuar. Y esta acción que se espera como necesaria para poder intervenir en los contextos escolares está a cargo de los maestros, pero con el apoyo especializado de las distintas áreas. Ujú. Esto se ofrece de una manera completamente gratuita y accesible para todos los directivos y docentes en México. Creo que falta esa parte, falta hacer una mayor difusión para que los maestros sepan que no va a ser un instrumento que los exponga, como ha sucedido lamentablemente. La bondad que tienen evaluaciones estandarizadas, que sí se va a continuar, pero en otro momento. Ahora la prioridad es esta atención y el saber. O sea, necesitamos que se genere información en cada aula, en cada contexto escolar, en cada comunidad escolar, de cuáles son las condiciones en las que están los estudiantes. Esto se tiene que hacer siempre. Ujú. Los profesionales de la educación sabemos que al iniciar un ciclo escolar tienes que realizar una evaluación diagnóstica. La diferencia es que ahora se cuenta con un apoyo especializado y que está a disposición de los docentes de todos los niveles educativos. Creo que es una larga historia, no es reciente, de la construcción de estos recursos para los maestros, pero es como todo. Platicaba del ejemplo, hacía la analogía con la medicina. O sea, los profesionales de la salud cuentan con una serie de recursos, pueden ser de reciente generación o aquellos que ya han sido ampliamente probados, pero la determinación de qué recursos requiere cada paciente depende de la decisión de un profesional de la salud. Así es en educación. Los maestros habrán de decidir, conforme a los Ujú. resultados de la evaluación diagnóstica, hacia dónde tienen que Orientar los esfuerzos. y hacer su planeación, Sí. y de allí todo lo que es la acción pedagógica. Creo que esto es lo más importante. Nosotros anticipadamente y por estudios que se han realizado, incluso antes de la pandemia me tocó trabajar con docentes de preescolar, directivos de preescolar, y era increíble en la documentación de prácticas de estos docentes que un 99% se centraba en la parte socioemocional. Entonces, ya previo a la pandemia, ya teníamos una demanda por parte de los docentes que estaba atendiendo a ese tema, que había que centrarnos en el cuidado de los estudiantes porque estaban manifestando carencias en el lado socioemocional. Definitivamente no necesitamos resultados de Ujú. grandes investigaciones, lo vemos en el contexto familiar o más ampliado, de que es importantísimo atender esta primera necesidad. Es como el labrador quien prepara la tierra para poder sembrar y tener una buena cosecha. En educación, esta analogía tiende a que el Ujú. maestro tiene que primero conocer a sus estudiantes, Ujú. conocer las familias de las cuales provienen, conocer el contexto y Claro. cómo ese contexto le va a favorecer o le va a perjudicar en la consecución de los objetivos. Estamos conversando con la doctora Norma Pesqueira. Al principio de la mesa, doctora, usted ponía el tema de la deserción, de lo que cayó la matrícula. Y hay una preocupación. Leía yo un documento del Banco Mundial, leía la otro del INCO que se publicó esta semana. Hay una caída del 2.3% entre el ciclo escolar 2019-2020 y 2020-2021. Morelos, el Estado de México y la Ciudad de México fueron los estados que registraron las caídas más bajas. Por otro lado, se habla de 13 estados solamente de los 32, 13 reportaron una serie de implementaciones para evitar que eso sucediera. Entre estos están Aguascalientes, está Coahuila, está Durango y está el Estado de México.
pongo estos así elementos en contexto porque creo que este debe ser un esfuerzo también desde los estados, es decir, no esperar a que la federación marque las pautas, marque las reglas, tire un documento y ahí háganse bolas como pueden, sino que aquí debe salir también el liderazgo del secretario de Educación, del gobernador del estado y de los docentes que están en esas trincheras. Exactamente, es un esfuerzo de toda la comunidad. Yo hablaba de una sociedad educadora, una sociedad que se compromete, que está pendiente de que todos los niños, jóvenes, adolescentes en edad escolar lo estén en la escuela y tengan las oportunidades que ofrece el sistema educativo. Creo que es muy importante desde la federación, desde el Estado, el implementar las políticas con este sentido democrático y de atención a los más Claro. necesitados, pero hay algo muy, muy importante que es desde el centro de lo que es el hecho educativo, es desde la propia escuela, desde las aulas, desde los grupos escolares, porque se pueden implementar acciones extraordinarias. Sucedió aquí en Sonora, a mí me tocó estar en 2 mesas de trabajo sobre las acciones que implementó Sonora cuando inició la pandemia y durante la pandemia, y creo que fueron acciones extraordinarias también, de diferente naturaleza, pero se trató de llegar a todas las comunidades. Sin embargo, tiene que haber la actuación de un profesional de la educación Claro. que asume ese gran compromiso. Creo que está interrelacionado esto que debe suceder ya en el ambiente del grupo escolar, dirigido por un profesional de la educación, con el apoyo de una figura directiva que ejerce este liderazgo y que lo amplía hacia la comunidad, o sea, cómo la comunidad debe de comprometerse. Aquí en Sonora tuvimos casos extraordinarios, nosotros los hemos difundido en congresos, en el reciente congreso más importante de educación, eh, el COMIE 2019, en el 21, participamos con una ponencia donde dimos a conocer las prácticas que realizaron eh, directoras y educadoras de la costa de Hermosillo. O sea, cómo hicieron llegar a los estudiantes de preescolar, que uno dice, bueno, con los jóvenes, incluso ya de lo que es quinto, sexto en adelante, pues ya tienen un contacto y habilidades para el uso de la tecnología. Pero con los de preescolar nosotros nos preguntábamos cómo están Claro. haciendo, porque pues es una etapa donde tienen que manipular materiales y demás, y cómo en comunidades tan vulnerables como las que están ellas trabajando, que es en la costa de Hermosillo, hicieron posible. Hay una, pues ya anécdota que cuento de una comunidad que se llama El Choyudo, donde Sí, claro. una familia, que era la única que tenía acceso Internet. a Internet, compartió con las demás. Entonces, pues es un caserío prácticamente, es una comunidad pequeña. Los niños que estaban en edad preescolar, con el apoyo de esta familia, con la educadora que incluso hizo visitas hasta allá y la directora, hicieron posible la educación. Entonces, creo que es responsabilidad de todos. Estamos ante un contexto muy complicado, con Correcto. presupuestos que se han reducido y con escuelas aquí en Sonora que tenemos muy golpeadas por la cuestión de las lluvias. Creo que primero es generar un ambiente donde se pueda regresar de una manera saludable, atender la parte socioemocional, ese preparar la tierra es lo Sin que duda. menciono, y luego vámonos a hacer una excelente evaluación diagnóstica. Los maestros tienen los recursos que están de fácil acceso para tener estos instrumentos que les van a permitir saber más qué les falta, qué aprendieron. Creo que es importante cómo preguntemos. Doctora Pesqueira, doctora Norma Pesqueira, doctora en educación, conocedora del tema, con experiencia, con conocimiento documentado. Fue un gran gusto tenerla esta mañana aquí, tenerte aquí en contexto. Pues 17 años tarda un alumno desde que entra primero de primaria hasta que se gradúa, si no es que, como hay algunos casos, tardan más en titularse o en salir. 19 si es, o 20 si es desde el preescolar.
y en los últimos 3 sexenios ha habido cambios de los modelos educativos. Esperemos que podamos ir afinando esta puntería para garantizar pues el desarrollo socioemocional, educativo, de formación. La vamos a seguir invitando, te vamos a seguir invitando, doctora Gracias. Pesqueira, por acá en Contexto. Nos compartes tus redes sociodigitales, tienes Twitter, Facebook, donde te siguen sobre tus textos, sobre tus publicaciones. Claro que sí. Tengo mi cuenta de Facebook, la comparto para que ustedes a la vez lo hagan. Creo que en este momento lo más importante es el apoyo a los maestros para que hagan su trabajo como profesionales de educación. Enhorabuena a todas las escuelas y que sea un éxito el ciclo escolar. Vamos por todos los niños, todos los adolescentes y jóvenes. Muy bien. Jesús, Muchas gracias, regresamos. doctora.